Ya no va a ser el líder en esta categoría, se va a quedar atrás al menos en esta carrera, en este tipo de circuito, porque le falta mucha velocidad final. Bienvenidos correlones, estamos en el nuevo circuito de Road Atlanta, pero esta vez en la clase B de coches modificados. Y vamos a iniciar desde atrás en la parrilla como siempre a bordo del Nissan Silvia Spec R del 2000 con una configuración especial que vas a conseguir en la descripción del video. Sin duda este coche es idóneo para este tipo de circuito de velocidad intermedia. Pisamos a fondo el acelerador tratando de escalar todas las posiciones que sean posible. Y tengo que cuidarme mucho de los pianos porque cuando estaba haciendo las prácticas tuve varios derrapes, varios deslizamientos que me perjudicaron bastante. Así que tengo que ser muy precavido y atento. Ahí se me tambalea un poco la cola porque la temperatura de los neumáticos todavía está muy baja. Y aquí ya empiezan los tortazos, cuidadito en el piano. Y ahí levanté polvo y perdí algo de grid. Y me impacto con el otro coche que también venía a mi izquierda, pero logro avanzar, me logro recuperar. Así que consigo ritmo ya metido en la 10ª plaza de la parrilla. Aquí más adelante vemos a otro piloto profesional, Joy Dog, a bordo del Jack, que también es un coche que me encanta mucho. Y también tenemos aquí en el Chevy Chevelle Super Sport a Low Pala, que ya tiene una penalización de medio segundo, pero lo está haciendo muy bien. Está tratando de sobrevivir. Estamos avanzando los tres muy rápido. Cuando nos topamos acá en la chicana, ahí le hago un pequeño contacto. Tuve que corregir muchísimo para no causar un accidente mayor. Así que ya estamos por terminar la primera vuelta de las 6 pautadas en el circuito. Uy, cuidadito que el compañero frenó muy temprano y me perjudica el impulso que llevaba. Así que tengo que recuperar momentum. Sí, señores, ahora estamos ya recorriendo la segunda vuelta y el Subaru se va muy alto, mientras que el Jaguar se está despidiendo de nosotros a cada rato. Yo tengo rendimiento suficiente para alcanzarlo, pero este tráfico me está frenando y se desliza el Chevelle justo en la entrada de la chicana porque se le olvidó. Y con eso llegamos a la 4ª plaza de la parrilla. Y cuando estamos saliendo ya de la S, ahí vemos a un Supra que se salió de los límites de la pista y ahora se reintegra con serias dificultades. Y con eso nos metemos ya en el podio, por fin descontando 4 segundos 394 milésimas a mi vuelta anterior y estamos a punto ya de terminar la segunda vuelta para ingresar en la mitad de la carrera, mientras vemos acá un Exocet también batallando. Ya no va a ser el líder en esta categoría, se va a quedar atrás al menos en esta carrera, en este tipo de circuito, porque le falta mucha velocidad final. Así que le dejamos atrás en la recta de las emociones sin mayor resistencia, ocupando la segunda plaza de la parrilla. Mientras que J-Dog, ¡ay! Se me desliza la cola porque pisé el piano justo en la entrada de la curva a mucha velocidad y me castigó, sacándome fuera, perdiendo comunicación con el asfalto. Y aquí estamos viendo la repetición cuando hago el adelantamiento desde afuera del Exocet y venía emocionado porque ya me había metido en la segunda plaza, así que trato de tomar la curva con buena velocidad y mira lo que ocurre allí, justo en ese punto. Puse la goma trasera izquierda y perdí total balance porque me castigó duramente y casi pierdo el total control del coche, ¿eh? ¡Qué lástima! He perdido mucha ventaja y mi objetivo era tratar de alcanzar al Jaguar para pelear por la victoria, pero no me alcanza, así que ahora tengo que recuperar ritmo y tratar de recuperar las posiciones perdidas, evidentemente. Así que ahí me estoy peleando rueda con Garlic Stick en el Supra, que está haciendo todo lo posible por defender la posición. Aquí trata de entorpecer mi ingreso a la chicana en la parte profunda de la trazada, pero lo dejo atrás porque mi coche es superior en potencia y en tracción. Así que muy pronto estoy a la persecución de vuelta del Exocet de Auspassen y me salgo nuevamente de la pista. ¿Qué les puedo decir? Me falta práctica todavía, está todo muy nuevecito y aquí casi me salgo otra vez, así que tuve que disminuir mucho la velocidad. Y como van las cosas, la situación se me está complicando. Cuando ya queda solo 2 vueltas para concluir la carrera, tengo que ser mucho más efectivo si quiero meterme en el podio. Cuidadito en la entrada de la curva, que el Supra me está tratando de cerrar, pero lo está haciendo muy bien, está siguiendo su carrera
y el Exocet pierde balance y se va fuera del circuito, lo que me da el ascenso hasta la tercera posición nuevamente para ver si puedo alcanzar al compañero RLB 802 que va en la segunda posición también. Todavía no identifico el coche, pero por ahora tiene un ritmo de carrera bastante favorable, mientras que Garlic está tratando de alcanzarme para meterse en el rebufo. Aquí ya no tengo resistencia, así que puedo entrar con mayor velocidad y tuve que recortar un poco porque viste cómo saltaron los neumáticos cuando toqué el piano. Definitivamente aquí son muy altos, así que hay que tener mucha precaución porque castigan muy drástico al coche y se pierde balance porque lo pone a volar básicamente en la salida de las curvas. Así que regresamos a la pelea, ahora sí consiguiendo el ritmo de carrera que necesito, descontando 633 milésimas a mi vuelta anterior. Salimos del sistema de la S. Uy, ¿qué pasó, compañero? Que se salió también. Es el Subaru de RLB que también perdió balance en la salida de la S. Se descuidó. Probablemente estaba viendo demasiado el retrovisor. Y ahora con eso, señores, ingresamos por fin, o mejor dicho, de vuelta a la segunda plaza de la parrilla cuando ya solo queda una vuelta para terminar. Y salimos de la chicana ya para terminar la carrera. Iniciamos el ascenso para bajar nuevamente a toda velocidad. Y en esta oportunidad solo tengo que cuidarme. Ya me había saltado la alarma de desgaste menor en el neumático delantero izquierdo. Y cruzamos la meta después de más de 6 minutos 46, escalando 18 posiciones desde la largada con un tiempo de vuelta bastante competitivo de 1 minuto 4, 203 milésimas. Estaba girando muy cerca del Jaguar D-Type. Y este es mi primer podio oficial en Road Atlanta. Sí, señor, qué divertido es este circuito. Pero sin duda hace falta más práctica para dominarlo a la perfección y sacar mejores tiempos. Así que nos vemos en la próxima, mis correlones.